Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Cabrera Ramírez. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el hecho más importante de la historia de la filosofía medieval. Vamos a hablar de la filosofía, cómo fue en la Edad Media. Vemos la lucha entre el nominalismo y el realismo. ¿A qué llamamos realismo? Los realistas afirman la existencia real de lo universal, con las entidades ideales, a los arquetipos que corresponde la preexistencia de las cosas singulares. La fuente de esta concepción era la filosofía platónica, es decir, Platón. Entonces, ¿qué decían los realistas? Afirman la existencia, ¿no?, real de las cosas, van del universal a lo singular. La concepción, sobre todo, de esta filosofía es la filosofía platónica. Tenemos aquí al nominalismo. Nominalismo insistía en la realidad exclusiva de las cosas singulares y reducía lo singular, lo universal, a los puros nombres con que los hombres designaban a las cosas individuales. Acá podemos observar que el nominalismo es lo contrario del realismo. Va, no como dice, de lo singular a lo universal. En cambio, el realismo va de lo universal a lo singular. Esta profundidad filosófica de la disputa, el problema, se reducía en las cosas, dice, que existían objetivamente, aquellas cosas que existían objetivamente y son percibidas por los sentidos. Procede a las ideas generales, que es el nominalismo. Vemos también aquí como el nominalismo, algo contrario a lo que dice el realismo, los términos del realismo. Nuestro conocimiento se mueve de las sensaciones al concepto o conceptos a las cosas, detrás de un conflicto del nominalismo al realismo. Como ya podemos observar, que el nominalismo va de lo singular a lo universal y el realismo va de lo universal, designa las cosas de lo universal a lo singular. Podemos ver siempre esta lucha que tiene el nominalismo con el realismo, y también vemos la lucha del empirismo y el racionalismo, donde el empirismo nos habla que el hombre adquiere el conocimiento mediante la experiencia, y el racionalismo nos dice que el hombre adquiere conocimiento mediante la razón, ¿no? Estas dos tendencias opuestas. Y también de igual manera tenemos al materialismo y al idealismo, una lucha entre ellos. Vemos la lucha del materialismo con el idealismo, también del empirismo con el racionalismo, y de la misma manera del nominalismo con el realismo, de manera de designar las cosas. Vemos que el realismo va de lo universal a lo singular y el nominalismo de lo singular a lo universal. Aquí también podemos observar en la Edad Media, en el siglo XVI y el siglo XIX, cuáles eran las características de los filósofos modernos. Vemos la idea de la erudición. ¿Qué quiere decir erudición? Debe entenderse como el cultivo de la ciencia y dominio de las artes. Aquí ya cuando empieza la Edad Moderna, tiene las características, ¿no? El afán, sobre todo, los filósofos por la ciencia. Tenemos a Leonardo da Vinci, Leonardo Battista, Albert, vemos también a Sylvester Walter Raleigh, Alberto Durero, Maquiavelo, Manuel Kant, Descartes, Hegel y Marx y Engels. Ellos son los hombres de ciencia, los que aparecen en la Edad Moderna, ¿no? Un claro conocimiento por el querer saber más de la ciencia y de la tecnología. También otras características de la Edad Moderna tenemos el espíritu de la libertad. Esta pasión se manifestó
en tres direcciones. Vemos la libertad creencia, la libertad científica y la libertad política. Estas tres libertades fueron muy anheladas, definidas, vemos, y reclamadas por los filósofos Tomás de Campanella, a la apología pro Galileo. Tenemos también a Miguel Servet, Giordano Bruno y el humanista Julio César Vanini. Fueron quemados vivos, ¿no? Aquí, lamentablemente, durante la Edad Media, se viene suscitando ya el espíritu de la libertad. Vemos el espíritu de la libertad, de la creencia, de la libertad, de la ciencia y la política. Lamentablemente aquí es ellos por querer plantear los hombres de ciencia ya su hipótesis acerca de lo que ellos habían descubierto, lamentablemente fueron quemados vivos, ¿no? Por la Santa Inquisición. Tenemos aquí a Galileo Galilei, cuando él dice que el Sol es el centro del universo y alrededor giran los planetas, lamentablemente fue él quemado vivo por el Santo Oficio. Y tenemos otra característica de la Edad Moderna, el ingenio. Sobre todo el ingenio, perspicacia, dice, y talento al momento de exponer y defender sus puntos de vista. Aquí ya vemos los filósofos utilizan tres características para ellos poder de esa manera tenían la ciencia y ellos, ¿no? Tenían sus planteamientos, ya conocían ellos lo que habían investigado, queriendo dar a conocer a la sociedad. Lamentablemente algunos de ellos no tuvieron buena suerte, como estamos viendo aquí, que muchos de ellos fueron quemados vivos por el Santo Oficio. Pero ya cuando empieza la Edad Moderna, las tres características importantes que ellos tenían, el deber de entender y el cultivo y el afán por la ciencia, ¿no? La tecnología, el querer saber ya los conocimientos, los avances que ellos habían dado con sus descubrimientos. El espíritu de la libertad también, la libertad de la creencia, la libertad científica, sobre todo aquí la tecnología y la libertad política. Y el ingenio que tienen esta otra característica, el exponer y defender sus puntos de vista, ¿no? Por lo que ellos ya habían investigado y ellos planteaban. Lamentablemente muchos de ellos les costaron la vida, como estamos viendo en estos momentos, y tenemos por aquellos filósofos que defendieron, ¿no? Sus descubrimientos, lamentablemente tuvieron mala suerte. Tenemos aquí también, por defender su punto de vista, tenemos a Tomás Moro, de igual manera, a Campanella, que también el espíritu de la libertad fue quemado vivo, Descartes, Bacon, Francis Berkeley y Giordano Bruno. Todos ellos también utilizaron lo que es el ingenio y defendían ya sus puntos de vista, es decir, lo que ellos ya habían descubierto, ¿no? Acerca de la ciencia. También tenemos aquí otra característica de la filosofía moderna, la fecundidad de lo cuantitativa a cualitativa. La filosofía moderna ofrece la particularidad de que tanto en números como en valor las doctrinas que se integran se mueven superiores. Aquí ya vemos la cantidad de los números en el cual va de lo cuantitativo a cualitativo. Se integran, ¿no? Integración. Racionalismo. Racionalismo, vemos, los filósofos modernos son filósofos que se basan en la razón puesta al servicio de la investigación y de la verdad objetiva. Al querer saber los filósofos por el objeto, ¿no? El racionalismo, lo que se basa en la razón y el conocimiento del sujeto por querer saber del objeto. También tenemos el espíritu científico, la primacía, la nociología, ¿no? El conocimiento de ellos que ocurre. Vemos
en la época moderna se vuelve como un mundo para conocerla. Tenemos a Copérnico, Kepler, Galileo y Newton. Oraba en la corteza del mundo físico. Aquí estamos viendo como ya en la filosofía moderna vienen otras características que tenemos de lo cuantitativo a lo cualitativo, los números y el valor que le dan a las doctrinas, al poder integrarse y mostrar, ¿no?, a la sociedad, al filósofo, acerca de su conocimiento, siempre empleando lo que es el racionalismo basado en la razón, ¿no?, el querer investigar el sujeto para poder llegar al objeto. Y tenemos el espíritu científico, la nociología, el conocimiento del mundo, al querer conocer las cosas. Tenemos a Nicolás Copérnico, Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, ¿no? Muchos de ellos oraban por la corteza del mundo físico. Tenemos aquí lo que es el empirismo, aquí a Francisco Bacon del año 1561 al año 1626, sostiene que la fuente de todo saber radica en la experiencia, es decir, que el ser humano adquiere conocimiento mediante las experiencias. Bacon fue fundador del método experimental y reivindica el método inductivo del conocimiento. Aquí estamos viendo el empirismo, que tiene su representante a Francisco Bacon, donde dice que el ser humano adquiere conocimiento mediante la experiencia. Tenemos también a John Locke, del año 1932 a 1704. Nos habla, John Locke nos representa el sensualismo, empirismo, según el cual todos los conocimientos que el hombre procede vienen de las sensaciones. Sugiere que nada hay en el pensamiento que no haya pasado antes por los sentidos. Su obra principal, el ensayo del entendimiento humano. Aquí John Locke dice que el ser humano, para querer adquirir conocimientos, son a través de las sensaciones. Y tenemos a George Berkeley. George Berkeley en el año 1685 al año 1753, Jorge Berkeley. ¿Qué nos dice Jorge Berkeley? En su tesis fundamental de la filosofía se expresa de esta manera: existir consiste en ser percibido. Percibir. Su obra principal, Tratado sobre los principios del conocimiento humano. Aquí podemos ver a Jorge Berkeley fundamenta su filosofía en la existencia, ¿no?, a través de la percepción y de los principios del conocimiento. El racionalismo. Aquí el racionalismo tenemos a René Descartes. René Descartes en el año 1556 al año 1650. ¿Qué nos dice René Descartes? Es considerado como el iniciador del racionalismo moderno y de la filosofía moderna. Considera que la razón es la única fuente del ser genuino, en oposición al empirismo. El empirismo nos dice que el ser humano obtiene conocimiento o adquiere conocimiento mediante las experiencias, pero aquí su contraposición del empirismo con el racionalismo, ¿no?, como estábamos al principio de la clase. El racionalismo posición, pues, nos dice acá René Descartes que el ser humano adquiere conocimiento, pero mediante la razón. Es la única fuente del saber genuino, en oposición al empirismo, que sostiene que la fuente del conocimiento son las sensaciones metodológicas y la duda metódica. Aquí nos habla René Descartes acerca del ser humano adquiere conocimiento mediante la razón, en oposición con el empirismo, que el empirismo nos habla que el ser humano adquiere conocimiento mediante las experiencias. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Espero que hayan comprendido la clase y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.